Dicen que el hambre más difícil de saciar no es la del cuerpo, sino la del alma. Hay quienes se sientan a la mesa de la vida sin pan ni esperanza, mirando el vacío con el corazón reseco, esperando que algo o alguien les devuelva el sabor de creer otra vez. En aquellos días también había multitudes con hambre. Hombres, mujeres, niños, rostros cansados por la jornada, pies cubiertos de polvo, ojos encendidos por la necesidad de oír a un hombre que hablaba distinto. No prometía riquezas, no ofrecía poder, solo hablaba de amor, de fe, de perdón. Y eso, aunque invisible, empezaba a alimentar algo que nadie más podía nutrir, el alma. Jesús caminaba entre ellos, no había escenario, no había templos adornados, solo un campo, el cielo abierto y una multitud que no se movía, que no se cansaba de escucharle. Algunos venían por curiosidad, otros por desesperación, y muchos porque habían perdido todo excepto el deseo de creer. El sol empezaba a caer, y el murmullo del hambre se mezclaba con el viento. Los discípulos lo notaron primero. La multitud tenía hambre, y no había dónde comprar pan. No había suficientes recursos, no había soluciones humanas. La lógica decía que era imposible, y es ahí donde comienza toda historia de fe, cuando lo humano se acaba y lo divino empieza. Entre la multitud, un muchacho anónimo llevaba consigo algo pequeño, casi insignificante, 5 panes de cebada y 2 peces. Era lo único que tenía. No era suficiente ni para su familia, mucho menos para 5,000 hombres y sus familias enteras. Pero Jesús no miró la escasez, miró la disposición, porque cuando se pone el corazón en las manos de Dios, lo pequeño se vuelve infinito. ¿Cuántas veces nos sentimos como ese muchacho, mirando lo poco que tenemos, comparándolo con lo mucho que nos falta? 5 panes, 2 peces, y un mundo de necesidades frente a nosotros. A veces creemos que nada de lo que hacemos cambia algo, que nuestros esfuerzos son pequeños, que nuestras oraciones se pierden. Pero la historia de aquel día nos recuerda algo poderoso. Dios no pide abundancia, pide entrega. Jesús tomó los panes, miró al cielo, y dio gracias. Agradeció lo poco, bendijo lo insuficiente, y en ese gesto nació el milagro. No fue solo la multiplicación del pan, fue la multiplicación de la fe. Porque antes de que el pan se partiera, ya el corazón del pueblo se estaba uniendo en un mismo acto de esperanza. Imagina ese momento. El silencio expectante, las manos que pasan el pan, los ojos que no pueden creer lo que ven, el aroma del pan fresco recorriendo el aire. El milagro estaba sucediendo frente a ellos, pero también dentro de ellos. Y tal vez, sin saberlo, cada uno de nosotros sigue siendo parte de aquella multitud. Seguimos esperando que algo se multiplique en nuestras vidas, el amor, la paz, la fuerza para seguir adelante. Pero a veces olvidamos que el milagro empieza en lo que ya tenemos, en lo poco que estamos dispuestos a compartir. Porque Dios no multiplica lo que escondes, sino lo que entregas. Y así, entre las manos de Jesús, lo pequeño se volvió suficiente. Cada pedazo que partía alcanzaba para uno más, y para otro, y para otro. Nadie quedó con hambre, nadie se fue con las manos vacías. En medio del desierto floreció la abundancia, y el milagro más grande no fue solo el pan, sino la fe que volvió a encenderse en miles de corazones. Muchos comprendieron que el verdadero milagro no era llenar el estómago, sino sanar la desesperanza, que el pan que alimenta el cuerpo se acaba, pero el pan que alimenta el alma permanece. Y si miramos bien, todavía hoy hay multitudes sentadas en el desierto del alma, personas que sonríen, pero por dentro tienen hambre de amor, de consuelo, de sentido. La historia se repite cada día, cuando alguien comparte su tiempo, su palabra o su compasión, y en ese acto sencillo, vuelve a multiplicarse el pan. Porque la fe no es esperar a tener mucho, sino creer que lo poco, en manos de Dios ya es todo. El milagro había comenzado, pero nadie lo entendía del todo. Los discípulos repartían el pan con manos temblorosas, viendo cómo de cada trozo surgía otro nuevo, como si el cielo mismo horneara más. Los peces se multiplicaban, frescos, brillantes, y la multitud comía en silencio, con lágrimas que se confundían con la brisa del atardecer. Nadie hablaba, pero todos sabían que algo sagrado estaba ocurriendo. No era solo pan, era esperanza servida en cada bocado. Era una promesa, la de no volver a sentir el vacío de la desesperanza. Y mientras el pueblo comía, Jesús los miraba con ternura. Sabía que el hambre no era solo del cuerpo. Sabía que detrás de cada rostro había batallas invisibles, miedos, pérdidas, dudas. Y aún así, Él ofrecía sin condiciones, sin preguntar quién merecía más. Así actúa Dios, no multiplica para unos pocos, sino para todos los que creen. Hoy, muchos de nosotros seguimos sentados en aquel monte, con hambre de sentido. A veces la vida parece escasa, las fuerzas se agotan, el dinero no alcanza, los sueños se desmoronan como migas entre los dedos. Miramos al cielo y preguntamos, ¿por qué no tengo más?
Pero la voz de Jesús resuena igual que entonces. Dame lo poco que tengas y confía. Hay quien ofrece su último aliento de fe, su último intento de amor, su último gesto de bondad. Y justo ahí, cuando parece que todo termina, el milagro empieza. Porque Dios no opera en la abundancia, sino en el límite. Cuando ya no hay salida, cuando no hay pan suficiente, cuando la razón dice es imposible, la fe responde, espera, aún no termina. El muchacho del relato nunca supo su nombre grabado en la historia, pero su gesto pequeño cambió el destino de miles. Así también tú, sin saberlo, puedes estar multiplicando fe en otros con una simple palabra, una mirada amable, un acto de amor silencioso. No hace falta tener mucho, basta con creer que lo poco tiene propósito. La multitud comió hasta saciarse, y aún sobró. Sobró porque el amor de Dios no se mide en raciones exactas. Su gracia desborda, llena cestos que no se esperaban, alimenta a quien ni siquiera pidió comida. Así también, a veces, cuando creemos que ya hemos perdido todo, Él nos da más de lo que pedimos, no porque lo merezcamos, sino porque nos ama. El milagro de los panes y los peces no fue solo una historia del pasado, es la metáfora viva de cada corazón que decide confiar cuando no ve salida. Es la mano extendida que se atreve a dar aunque parezca que no hay nada que ofrecer. Es el recordatorio de que la fe no se mide en lo que tienes, sino en lo que entregas. Y mientras el sol se ponía sobre aquel monte, algo cambió para siempre. La gente llegó con hambre y se fue con plenitud. El desierto se volvió banquete, la escasez se volvió abundancia, la desesperanza se convirtió en fe. A veces, los milagros no llegan con truenos ni luces, llegan en silencio, disfrazados de un pedazo de pan compartido. Y cuando todos comieron hasta saciarse, los discípulos recogieron 12 canastas llenas de sobras. No era coincidencia, era el eco del amor divino que siempre da más de lo que se pide. 12, como las promesas de un nuevo comienzo, como las oportunidades que la vida ofrece cuando crees aún sin fuerzas. Nada se perdió, cada miga fue testigo de que lo pequeño cuando se entrega se vuelve eterno. Porque lo que se comparte por amor nunca desaparece, se multiplica en formas que no imaginamos. A veces creemos que nuestras manos vacías no pueden cambiar nada, pero en las manos de Dios incluso el gesto más mínimo se vuelve abundancia. Jesús no solo alimentó cuerpos, sino también corazones cansados. Enseñó que la fe no es tenerlo todo, sino confiar cuando parece que ya no queda nada. Que el verdadero milagro ocurre cuando alguien decide creer de nuevo. Y así, mientras el sol se despedía del monte, la multitud comprendió. No fue el pan lo que los sació, sino la presencia del amor que nunca se agota. Esa tarde, cuando el silencio cubrió el monte y la multitud comenzó a dispersarse, algo había cambiado en ellos. No solo habían comido, habían sido transformados. Volvían a casa con el estómago lleno, pero sobre todo con el alma encendida. Habían presenciado lo imposible y comprendido que la fe no es un concepto, es un acto, una entrega, una mirada que confía incluso en la noche más oscura. Jesús no se quedó con el aplauso, no reclamó reconocimiento ni levantó su voz para ser admirado. Él sabía que los verdaderos milagros no se anuncian, se viven. Se guardan en el corazón, como un fuego que no se apaga. El milagro del pan fue la prueba de que la escasez es solo el escenario donde Dios muestra su abundancia. Y así es también con nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos igual que aquella multitud, cansados, perdidos, con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas? ¿Cuántas veces creemos que no hay salida, que no hay pan suficiente para nuestras luchas, ni fe suficiente para seguir? Pero la historia de aquel día nos recuerda algo profundo. Dios no se ha ido. Él sigue multiplicando lo poco, sigue levantando lo roto, sigue alimentando al que no puede más. Cada lágrima que cae, cada oración que se escapa entre suspiros, cada intento de no rendirse, todo eso son los panes y los peces de hoy. Y cuando los colocas en las manos del cielo, la vida se encarga de multiplicarlos, quizás no con el milagro que esperabas, pero siempre con el que necesitas. Porque el verdadero milagro no es que el pan se multiplique, sino que el corazón vuelva a creer. Que quien perdió la fe vuelva a mirar hacia arriba y entienda que nunca estuvo solo. Que en medio del hambre, el cansancio y la soledad, hay un Dios que sigue partiendo el pan de la esperanza. Tal vez hoy tú seas ese muchacho, con lo poco que queda. O tal vez seas parte de la multitud, esperando un milagro que no llega. Pero no olvides esto, cuando entregas lo que tienes, aunque parezca nada, el cielo responde. Y el mismo Jesús que alimentó a miles con 5 panes y 2 peces, sigue hablando a tu corazón, susurrando que aún hay vida, que aún hay fe, que aún hay propósito. Porque el amor de Dios no se agota, solo espera que confíes, y cuando confías, todo vuelve a florecer. El desierto se transforma en mesa, la escasez en abundancia, y el miedo en esperanza. El milagro no terminó aquel día en Galilea.
El milagro empieza cada vez que alguien vuelve a creer, y mientras la multitud se alejaba, el cielo parecía más claro, como si aquel milagro hubiera despejado también las nubes del corazón. El viento olía a pan y a esperanza, los niños reían, los ancianos caminaban en silencio, y en cada mirada había gratitud. Nadie sabía explicar cómo había ocurrido, pero todos sentían que algo dentro de ellos había despertado. Esa es la esencia de la fe, creer sin entenderlo todo, confiar aunque el cálculo diga que no alcanza. Porque lo divino no se mide con razones, sino con entrega. Jesús enseñó que la fe no es un refugio para los fuertes, sino la fuerza de los que ya no pueden más. Quizás hoy, al escuchar esta historia, sientas que estás en tu propio desierto, rodeado de imposibles. Pero recuerda, el mismo Dios que multiplicó el pan sigue obrando en silencio, transformando lágrimas en consuelo, miedo en paz, escasez en abundancia. No importa cuánto te quede en las manos, sino cuánto estás dispuesto a confiar, porque cuando lo entregas, el milagro se renueva. Y tal vez no veas el pan multiplicarse, pero sentirás el alma llenarse de algo más grande, la certeza de que nunca estás solo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a Cine Bíblico y acompáñanos en este viaje de fe y esperanza. Cada historia te recordará que los milagros siguen vivos y que Dios nunca deja de obrar. Activa la campanita, comparte este video y continúa con nosotros viendo más relatos que alimentan el alma y fortalecen la fe. No te detengas, sigue viendo, creyendo y compartiendo la luz de Dios junto a Cine Bíblico.